Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Hay historias de vida que nos conectan desde el alma, porque además saben tocar la fibra, aquella melodía que necesitamos escuchar para poder continuar, para seguir día a día. Esa es la historia que traemos en el día de hoy aquí a Mujer Arte, el podcast. ¿Cómo están? Hola, hola, soy Osiris Collazos. Les doy la bienvenida a este episodio de Mujer Arte, el podcast, con un invitado muy, pero muy especial que tengo sentado aquí a mi lado. Mi querido amigo Tony Arreaza, muy bienvenido a Mujer Arte, el podcast, y gracias por darnos tu tiempo, por estar aquí con nosotros hoy. No, lo contrario, muchas gracias, Osiris, es un placer y bueno, contentísimo de compartir este momento contigo. Bueno, es el momento de agradecer a todos, a usted que nos está escuchando, que nos está viendo desde el otro lado, que es leal a nuestro podcast, a las personas que hacen posible que esto se realice, como es el ruso, que está detrás de cámaras, que hizo todo este setup para que hoy podamos estar hablando desde un escenario diferente al que usted está acostumbrado a vernos. A Ingrid, que es la persona que está detrás de cámaras también decorando este podcast y que lo hace posible, a Tony por estar presente y a todas las demás personas que van a llegar acá viendo esta grabación. Bueno, Tony, vamos a empezar a presentarte de a poquitos. Tony es venezolano. Hace 33 años vive en Charlotte, en Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos. Ha tenido una gran trayectoria desde que llegó. Él fundó Carlotan Talents, que además es una compañía que se dedica al espectáculo, ¿no? Hace Correcto. espectáculos, hace eventos, pero también tiene banda de música, es guitarrista. Tony, descríbete, ¿quién es Wow. Tony Arreaza? Bueno, yo me identifico, primero que todo, soy un amante de la música. Desde muy joven fui atraído a lo que era la música, especialmente la música rock. Desde muy chamo, desde muy pequeño, yo sabía que quería hacer algo con la música, no exactamente si músico o recoge cable, como decíamos allá en Venezuela, o productor de eventos, pero desde muy joven tenía esa pasión, ¿no? Y bueno, es un verdadero placer y honor de estar aquí en los Estados Unidos trabajando para lo que me gusta, que es la música. Soy músico, soy guitarrista, eh, produzco música, grabo música y también me apasiona mucho organizar eventos. Para mí son como unos bebés, ¿no? Que tú los planteas en tu mente y después los ejecutas y es algo fascinante. Entonces, tengo este espacio donde muchas agrupaciones ensayan, graban. Esto está ubicado detrás de mi casa, a veces siento que esta es mi casa, este espacio, pero estoy muy bendecido que lo tengo. Entonces, en pocas palabras, yo creo que pues Tony Arreaza es un amante de la música. Tony, usted es una persona muy joven y hace 33 años llegó a este país. Yo me imagino que era un joven con una maleta llena de ilusiones, llena de sueños. ¿Cómo fue ese llegar a Charlotte? ¿Qué traías? ¿Qué te imaginabas? ¿Y cómo viviste esa primera experiencia acá? Mira, mis dos hermanos mayores ganaron una visa para el CPCC. A los que no sepan, el CPCC es muy prestigioso en los Estados Unidos, si quieres aprender una segunda lengua. Entonces ellos se mudaron en el 80, mi hermana mayor y mi hermano menor. Yo tendría 7 años, 8 años. Entonces en ese lapso yo crecí viniendo a Charlotte para los diciembre,
para los veranos, venía con mis padres. Imagínate un muchachito de esa edad conociendo, poniéndome expuesto, ¿no? A poder ver en TV gratis las 24 horas del día, cosa que en Venezuela para yo poder ver en TV tenía que conocer un amigo y ese amigo, otro amigo y verla la media hora que podías verla, ¿no? Era un lío. Entonces, nada, me enamoré de la ciudad, me enamoré de la música, del rock, y a muy temprana edad en el bachillerato le dije a mis padres, cuando me preguntaron qué vas a estudiar, a qué universidad quieres ir, yo yo me quiero, tenía el pelo largo, con las camisas negras, no era muy bueno tocando, sí tocaba un poquito de guitarra, pero ahí es donde me gustaba mucho la música, ¿no? Escucharla, estudiarla, aprenderme los nombres de los cantantes, etcétera, ¿no? Y le digo a mis padres, yo me quiero ir a casa de mi hermana y a Charlo. Y me dijeron que no, porque era muy inmaduro, que no sabía lo que estaba haciendo, me dolió mucho, me puse muy bravo. Y después ya te cuento lo que pasó, porque los padres son los que saben todo, y a veces los hijos no lo entienden hasta que uno lo vive. Ellos me dijeron, estudia algo, danos el título y nosotros te compramos el ticket, el pasaje y te vas a Venezuela. Entonces yo les dije, ok, quiero ir a un instituto privado para estudiar lo más rápido posible y así terminar y irme rápido. En ese lapso me dio diabetes tipo 2 y yo me pongo a pensar, ¿te imaginas si me hubiera dado eso en un país que no es el mío, sin mis padres? O sea, los que no saben, diabetes tipo 1 es la que depende de insulina, me tuve que aprender a inyectar 5 veces al día, un régimen alimenticio muy fuerte, en fin. Yo creo que eso me ayudó mucho a madurar, y esos 3 años que duré en el instituto también me ayudaron a madurar. Efectivamente, a los 19 años, mis padres cumplieron su promesa, me gradué y ellos me ayudaron y me vine a los 19 años. Muchachito, ¿todavía tenía el pelo largo? Tenía el pelo largo, sí. ¿La camisa negra? La camisa negra no hay mucha todo. diferencia porque tiene la camisa negra. Con los diablos y las cosas ya es plain la negra. Extrañamos el cabello, es lo único. Sí. Nada, me vine a Charlo supuestamente por unos meses porque aquí estaba mi hermana y mi plan era mudarme a otra ciudad un poquito más cosmopolita o una ciudad con más oportunidades de música. En el 93 Charlo no era lo que es ahorita. Independence era una vía que tenía semáforos cada 2-3 cuadras. Latinos era muy difícil, los contabas con los dedos de tus manos, ¿no? Y nada, entonces empecé a estudiar inglés, pensaba que sabía inglés y cuando me hablaban me di cuenta que no sabía ni una papa. Nos pasa a todos. Me mudé, yo nunca tuve la intención de mudarme a los Estados Unidos para trabajar en la música latina. Yo me vine como músico para tocar música en inglés, como yo lo veía en la televisión, y tú sabes, yo tocaba muy bien, era un muchacho que tenía la guitarra siempre puesta 8 horas al día, y créeme que fue tan difícil poder entrar a ese network, ¿no? Me acuerdo yo que yo agarraba los periódicos y buscaba la sección donde aparecían, estamos buscando un guitarrista que sepa tocar blues, que sepa tocar esto, con estas influencias, y yo lo leía súper emocionado, agarraba el teléfono, con mi inglés muy, muy, muy básico, pero me entendía, y sentía ese rechazo, ¿no? No, está bien, tú no eres lo que estamos buscando, pero dame la audición, tú sabes. Incluso hay veces que hasta agarraba la guitarra y tocaba un poquito, sí, para que me escuchaba en el teléfono. Me decía, no, ya conseguimos uno. La semana que viene veía el mismo anuncio y volví a llamar. Y así sucesivamente. Y hasta que me di cuenta, no, estos panas no me están dando una oportunidad porque, ¿sabes? Tengo este inglés, dirán este pana que sabe de música. Y fue difícil, fue bastante difícil. Se me ocurrió llevarme la guitarra al CPCC. Y yo iba a mis clases de inglés
Y cada vez que iba a los breaks, me sentaba en una esquina y empezaba a tocar. Y así empecé a relacionarme con gente, gente se me sentaba al lado. Y bueno, así fueron los principios, muy, muy difíciles. Yo siento que fui víctima de me da pena decirlo, pero del racismo Claro. hacia nosotros. Y nada, fue duro. Muchas veces pensé en regresarme. Me acuerdo yo que yo me mudé en enero y en marzo esas nevadas, esos fríos, sin poder tocar. Yo tenía mi banda en Venezuela y tocaba todos los fines de semana. Y me pasó mucho, mucho por la cabeza tirar la toalla y quererme regresar. Has dicho dos cosas súper importantes. Quiero detenerme un momento y luego continuamos. Uno, has dicho, fui víctima de discriminación. No vamos a ver de qué tipo de discriminación, pero de discriminación por tu inglés, por tu acento, por latino, por lo que sea. Pero también has dicho, me sentaba con mi guitarra en la calle. Eso es muy tercermundista. Eso es muy de nuestros países. Sí. Eso es un recurso que traemos nosotros en las venas. Hago lo que sea. Y mira cómo empiezas a abrir camino por ahí. Y me parece súper valioso. Has dicho otra cosa. Quise tirar la toalla y devolverme. Lo has dicho varias veces. Yo creo que eso nos pasa a todos. Yo creo que hay un momento en que el costo emocional es tan elevado, tan alto, que queremos renunciar y devolvernos. ¿Cuánto tiempo duró ese periodo para Tony? Pues mira, como todos los inmigrantes, nosotros hacemos todos los trabajos. Yo me acuerdo que los primeros años mi meta era el inglés, porque no quería ser más discriminado, ¿no? Y quería que cuando yo llamara a esos anuncios, lo único que te pueden oír es la voz, ¿no? Por lo menos que el inglés sea más o menos. Entonces yo estaba en un intensivo de clases de inglés en la mañana y en la noche. Lunes, martes, miércoles y jueves. Conseguí un trabajo en un restaurante mexicano y era en la cocina, lavando platos, ayudando al cocinero, lo que sea. Y llega un día, yo no hablaba casi inglés, llega un día el manager y me dice, se nos fue el bartender y el que mejor habla inglés aquí eres tú. Yo no hablo inglés, mi pana. Y me dijo, vente mañana, el bartender vas a ganar más, ganas en propina, no sé qué cosa. Cómprate una camisa blanca, un pantalón negro, ven mañana. Y dije, listo. Y en mi mente dijo, bueno, de repente así puedo conocer más gente. Y empecé a trabajar de bartender, estilo Antonio Banderas, con la colita y el pantalón negro. Tiempos aquellos. Y nada, cada vez que veía a una persona con tatuajes, con pelo largo, yo asumía que eran músicos y empezaba a hablar de música con ellos. Hasta que llegó este pana, este señor, un muchacho, y era un camionero. Y empiezo yo a hablar de música y el tipo era un cantante que tenía muchos grupos y conocía la escena local. Y yo empezamos a hablar. A veces cuando estás tomando y cuando estás comiendo, las conversaciones son más fluidas. Y este hombre me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es ir a donde se reúnen todos los músicos a tocar y ahí intercambian números. Y yo, exacto, eso es lo que yo quiero. Y me dio una dirección, una fecha. Me acuerdo yo que era en el pueblo Albemarle, que estaba, no sé, como 40 o 45 minutos. Le dije a todos los pocos amigos latinos que tenía que me acompañaran, nadie me quiso acompañar. Tony, ahí te van a matarme, eso es donde viven. Y me Luego voy. contextualizamos por sí, qué. Y me voy. Llego a era una casa que tú abrías y salía todo el humo y la gente. Anoté mi número, llegué con mi guitarra, no conocía a nadie y nunca me llamaban, porque ellos llamaban por el nombre, ¿no? Hasta que, no sé, habían pasado 2, 3 horas, uno de los músicos me llama, me dice, ven, tú tocas guitarra, y empecé a tocar. Y desde esa canción hasta el final de la noche no me bajé de tocar. 2 días después de esa fiesta o de esa reunión, ya estaba en una banda americana tocando. Y nada, aprendí cómo era el rollo, que es muy similar
a como es en nuestros países, en Latinoamérica, simplemente, ¿sabes? Tienes que conocer cómo es la onda. Y empecé a tocar. Ahí ya me sentí, wow, estoy haciendo lo que quería hacer. La cosa, y aquí viene la otra parte de lo que yo hago, ¿no? Éramos 4, eran 3 americanos y yo, y estábamos empezando a tocar. Y ninguno quería llamar o ir a los sitios para buscar oportunidades. Y adivina quién era el que iba a tocar la puerta y decía, hey, yo tengo una banda, déjanos tocar. Pues el Y era mismo que se fue hasta Alberman, ese el mismo. que se arriesgó a tanto, Sí. ese era. Entonces iba a estos sitios súper conservadores con la bandera sureña Tenemos que hablar de eso. ¿sabes? Con mi inglés machucado, pero mi inglés. Y así empecé. Y ahí es donde me di cuenta que me gustaba también esa onda de representar, de hacer booking y nada. Y bueno, duré haciendo eso como unos 3, 4 años. Tocamos, hicimos varios demos. Era muy difícil porque habían 800 bandas más en Charlotte que tocaban esa música y todos eran muy buenos. Eso era muy difícil como resaltar, ¿no? Hasta que, bueno, conocí a mi amigo Fred, que es todavía sigo cantando con él en Última Nota, y, y me di cuenta que nadie estaba haciendo música en español eh, eh, así en la calle, en restaurantes, y bueno, ahí es donde nace pues la otra fase de mi vida, que es lo que he estado haciendo por los últimos, no sé, casi 30 años, que es trabajando en la música latina. Vamos a parar ahí. Este es un stand-by porque vamos a contextualizar lo que Tony está diciendo y lo que nos causa tanta risa. Nosotros vivimos en Carolina del Norte, bueno, yo en Carolina del Sur, Tony en Carolina del Norte, que son estados que se consideran sureños. ¿Qué es lo que ocurre con los estados sureños? Son estados bien conservadores, tradicionalistas. En algunas casas todavía se iza la bandera confederada, que los que no sepan la historia de los Estados Unidos, la bandera confederada era la que usaban los esclavistas. Y cuando se logra la independencia, la liberación, emancipación de los esclavos africanos, pues entonces se cambia también la bandera por la bandera del norte, pero acá todavía hay casas que la tienen. ¿Por qué no lo acompañaban los amigos? Porque esto mi hija y yo bromeamos con esto siempre, y dime si tú no lo has pensado, pero tomar hacia ese rumbo, Albermar, ahora está más Claro. construido, en esa época era monte, parecía como una de las películas, como aquella película de Oklahoma en llamas, Yeah. Parecía que el Ku Klux Klan iba a estar en una esquina esperándonos. Eso era. Eso era. Todavía es muy conservador, todavía encontramos mucho de eso, pero ya somos muchos latinos, ya nos da menos miedo. Sí. Claro, claro que Tenía sí. que decirlo, Tony, No, gracias. porque Le eso das nos el contexto. ocurría, Sí, claro, sí. eso pasaba hace 33 años, Sí. con un muchacho pelilargo buscando hacer música con bandas americanas. Otro contexto, y aquí me vas a ayudar tú. Esta área, estamos muy cerca de Nashville, Tennessee, que es la cuna del country en los Estados Unidos. Entonces, todas las bandas, me imagino que muchas de las bandas de las que tú hablas tenían esa influencia y por eso eran tan buenos, porque además están muy cerca, no sé. Sí, bueno, es que yo estaba en la onda de hacer música en inglés, música de rock, y bueno, este es el país, ¿no? Entonces había músicos increíbles, habían bandas que se dedicaban a ensayar todos los días, una perfección. Eso era difícil, ¿no? Era como, si vas a hacer esto, tienes que competir con un montón de gente que... El nivel está alto. Sí, muy alto. Y mi respeto cuando yo veo estos grupos de rock y la gente los critica porque aquí no cantan bien o el otro, ellos no se imaginan el sacrificio y el trabajo que esas personas hacen, porque es duro. La vida del músico, la vida de nosotros que trabajamos en el entretenimiento es más que un trabajo, se convierte en tu vida, ¿entiendes? Y es muy, muy difícil. Pero fueron momentos de aprendizaje. Y fíjate tú, en uno de esos shows conozco a Fred, que es
que es mi mejor amigo, he hecho música en español y la sigo haciendo con él, y nos reunimos en mi apartamento, porque él me dice que él toca guitarra y canta, y empezamos a cantar música en español, y ahí es donde yo digo, nadie está haciendo esto. Y bueno, la segunda parte de eso, que vamos a empezar a tocar, yo hacía las dos cosas, ¿no? Seguía en el grupo de rock americano y tenía este dúo con Fred. Y poco a poco, no es porque yo quise, me incliné a hacer más esto y menos de esto. Yo vine por esto, yo vine por el pelo largo, el rock and roll, la música en inglés, y fue un desvío que realmente, y te lo cuento y mira cómo me da goosebumps, porque fue algo que pasó natural. Yo siento que a veces cuando uno está lejos de su cultura, uno la aprecia más, ¿no? Y, y nada, los primeros meses, los primeros años, era tocando música en español al frente de un montón de gente que no hablaba español, pero iban y regresaban y ya les gustaba la melodía. Y ya poco a poco se integraron los pocos latinos que habían. Pero al principio era Osiris tocándote canciones de Soda Stereo, de Maná, de esos grupos, pero gente que no conocía el español, pues. Claro, contexto nuevamente. Hace 33 años, en esta área no habían latinos, porque Bien pocos, muy bastante pocos. pocos. Vamos a aclarar, a repetir un poco, lo vengo diciendo en el podcast. Charlotte no era una ciudad que estuviera en el mapa de los migrantes, porque los migrantes llegaban a Miami, todos los cubanos, a Nueva York, todos los colombianos llegaban a Nueva York. Toda mi familia llegó a Nueva York, New Jersey. Mexicanos, centroamericanos, California, Texas, Chicago, alcanzaron a llegar a esa área. Claro. Y Pensilvania, pero realmente Carolina del Norte, Charlotte, no estaba en el mapa de los migrantes. Charlotte se ubica en el mapa de los migrantes hace 15 años, más o menos, 20 años. Hace 20 años empieza. Sí, sí. Y el boom, pero el fuerte hace entre 15 y 5 años. Esto explotó, claro, de latinos. Entonces, claro, el público latino de Tony era su hermana y su hermano. Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando fui al CIPI, los amigos latinos éramos como 8 o 10, porque, ¿sabes? Nos apoyábamos, nos daba una alegría cuando nos veíamos, porque nos dábamos un abrazo cuando nos saludábamos, cosa que no pasa cuando tú ves al compañero tuyo que es alemán o chino o al mismo americano, tú le das la mano, es otra onda. Entonces, cuando yo veía al colombiano o al nicaragüense, porque venezolano definitivamente yo era el único, nos dábamos ese abrazo y ese aliento, porque realmente no habíamos mucho. Restaurantes, muy, muy pocos. Habían 2 o 3 mexicanos, el Cancún, me acuerdo, uno español por allá, y de verdad que no había eso, ¿no? De tener esta opción, Osiris, de ir a ver música en vivo en español, ni lo sueñes. No, para nada. No. Estaba el Festival Latinoamericano, que se hacía, el único festival que se hacía una vez al año. Hace 35 años ya había. Sí, ellos tienen 35 años. Okay. Claro, lo hacían de una estructura muy pequeña, era algo muy comunitario, pero uno esperaba con mucha ansiedad todos los septiembre, octubre, para comerte la empanada o para comerte el tamal, qué sé yo, porque no lo conseguía. Vamos a hacer un alto acá de la historia para empezar a hablar ya, ahora sí, a nadar un poquito más profundo. Tú has dicho, me encontraba con los otros latinos y ese abrazo y la alegría, y es comprensible porque hay una necesidad emocional de conectar. Claro. Ayer estábamos hablando con Milagros y ella decía, hace falta la identidad, se pierde la identidad y la pertenencia. Y esos son costos emocionales que pagamos todos los migrantes. Claro. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cuál fue ese costo emocional? Porque esto es lo que estás logrando, pero ¿a costa de qué a nivel emocional? Mira, cuando yo salí de Venezuela a los 19 años, yo vendí todo lo poquito que tenía porque sabía
que yo soy así y sigo siendo así. Si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, lo voy a pensar bastante bien y lo voy a hacer. Entonces yo cuando salí de mi casa, eh, yo, yo voy a guerrear, yo voy a darle porque yo quiero triunfar. Eh, una cosa muy dura que me pasó a mí fue que yo no pude viajar de regreso a Venezuela por 13 años. Y 13 años es El mismo un tiempo. montón. Yo Sí, también me tardé sí. 13 años. Entonces son 13 años que tú no ves a tus sobrinos crecer. Tú los dejaste, baby. Yo me fui, algunos no habían nacido. La tecnología no es como ahora, que tienes los videollamadas, la comodidad de llamar por WhatsApp 20 veces al día. Entonces, eso me pegó muy duro. Ujú. Mis padres hacían un esfuerzo y viajaban de vez en cuando, pero el no poder ir a Venezuela por 13 años fue duro, fue muy duro. Mi papá se enfermó, eh, fue algo que al mismo tiempo yo decía, esto es parte de lo que estoy haciendo. Si realmente yo quiero hacer esto y esto es lo que quiero hacer por trabajo, por lo que quiero hacer con mi vida, estas son cosas que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que eso fue lo más duro, ¿Lloraste, Tony? muchas veces, ¿Los hombres sí muchas lloran? veces. Oh, sí, claro, sí, 100%. El llorar es un ser humano, ¿no? Si eres mujer, si eres adulto, si eres hombre, si eres niño. Eh, sí, sí, era muy difícil. Me acuerdo los domingos eran muy difíciles para mí. No me importaba trabajar sábado o viernes, pero me acuerdo que cuando me tocaba trabajar los domingos era algo que me impactaba mucho. A mí también me dio duro trabajar los domingos. Yo creo que es algo que nos pasa a todos los latinos porque en nuestros países sábado y domingo generalmente no trabajamos. Cuando trabajamos es muy esporádicamente alguien que trabaja en restaurantes, en los Ujú. moles y más recientemente, en mi época no, en la tuya tampoco. En nuestra época, además, Tony, teníamos muy pocas bases de inteligencia emocional. No nos enseñaban cómo manejar esas duras circunstancias emocionales que estábamos viviendo. No sé si te pasó, pero Ujú. por ejemplo, a mí sí, el no comprender lo que estoy sintiendo. ¿Por Claro. qué me siento triste si estoy triunfando? Tengo una banda, tengo Ujú. músicos, ¿por qué me siento triste si estoy trabajando, tengo a mi hija, Ujú. estoy avanzando en mi caso? Ujú. No comprender todo lo que está derrumbándose por dentro y que hay que volver a construir es algo que dificulta más el camino. ¿Tú qué piensas? No, definitivamente, sí, sí. Yo siento que la vida de los emigrantes es difícil, es dura, ¿no? Porque a veces es como una carrera donde nosotros tenemos que esforzarnos el doble de las personas, en este caso, que nacieron aquí, que son de aquí, y, y es difícil, es muy difícil. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer eventos, eh, iba a reuniones donde todos eran americanos y yo decía mi punto, que era un punto válido, pero porque tenía este acento tan difícil no me tomaban en serio. Sí, sí Y lo hemos eso vivido. lo tuve que enfrentar probándolo, haciendo lo que yo decía sin apoyo, lo hacía y ya luego poco a poco me ganaba el respeto. Eso es como ganarse el respeto, ¿no? Y bueno, ya las cosas ya después que empiezas a hacerlo y la gente te conoce por quién eres, no por tu forma de hablar o de dónde viene, ya ahí las cosas empezaron a cambiar. Pero eso era muy frustrante para mí, Ujú. porque yo sé que si esto que yo estoy planteando va a funcionar, pasa que no lo sé explicar muy bien, porque no sé el idioma muy bien para explicarlo. Y eso era frustrante. Claro. Ya con el tiempo, eh, ya cuando uno empieza a soñar en inglés, eso me lo enseñó un profesor, ahí es donde te das cuenta que ya eres bilingüe o cerca de ser bilingüe. Y bueno, ya el idioma pues ya no se hizo un obstáculo, ¿no? Siempre venían obstáculos. Yo creo que la vida está llena de obstáculos, ¿no? Sí, sí, Y sí. la onda es
sobrepasar esos obstáculos. Lo que pasa es que tú lo dijiste, es como tener que probar o esforzarme el doble. Es lo que nosotros podemos decir, arrancamos con desventaja. 100%. Entonces, si nosotros estamos construyendo en nuestro país y luego tenemos que emigrar acá, estamos dejando una vida allá, un esfuerzo, una lucha, un logro, porque ya hemos logrado algo. Claro. Y luego llegamos acá en retroceso, pero no solo en retroceso. Ahora tenemos que llegar a reconocer un nuevo territorio, a buscar, a tener que trabajar como sea, porque hay que pagar la renta, hay que pagar la comida. Yo traía una hija, por ejemplo. Hay que cuidar a esta hija, sostener a esta hija y además protegerla. Pero además estamos asustados porque la migración nos va a coger, el policía es alguien que nos puede perseguir, el vecino tampoco quiere, es muy amigable con nosotros, no consigo buenos trabajos ni buenas oportunidades porque tengo un acento, pero no es el contenido, es el acento. En muchas oportunidades yo he tenido que decir, yo hablo con acento, pero no pienso con acento, porque hay una diferencia, que yo tenga acento no me vuelve estúpida. Claro que no. Para nada. Sí, sí. Entonces, lo que tú dices, tener que demostrar que este acento es solamente circunstancial, pero mi capacidad o lo que yo estoy haciendo es válido, es muy difícil y eso nos ocurre a los migrantes que viajamos a otro territorio con otro idioma. Pero la discriminación está a todos los niveles. Claro que partes. Sí, y existe todavía, claro. Claro, y no solamente es el lenguaje, también el color de la piel, la apariencia, claro, la comida, a lo que olemos, Tony. Wow. No, estás en lo cierto. Nosotros así, que tenemos tanto contacto con diferentes culturas también lo sabemos. Claro. Nosotros como latinos tenemos un olor, los mexicanos tienen un olor, los colombianos tenemos un olor, los indios tienen un olor. Claro. ¿Por qué? Porque comemos diferente también, tenemos diferente sazón, tenemos diferentes costumbres en todo esto. Y todo eso lo tenemos que ir sobrepasando. Así es. ¿Qué herramientas utilizabas o qué crees tú que te sirvió para poder sobrepasar esos obstáculos, lograr proyectos exitosos y llegar hasta aquí? Bueno, mira, yo creo que la ética es primordial en todo lo que haga. Sí. Entonces, hay muchas personas que me llaman, que hablan conmigo y que piensan que como trabajamos en el mundo del entretenimiento, no hay un horario, no hay una ética, no hay una responsabilidad y esto es exactamente como cualquier otro trabajo. Si lo quieres hacer bien, ¿no? Tienes que tener un gran respeto a la cultura que estás representando. Yo le digo a los artistas, cuando vienen a ensayar, o a mis propios músicos, o a mi persona, cuando nosotros estamos tocando un escenario, estamos representando algo mucho más grande que nosotros. Estamos representando algo, yo pienso a mis padres, en mi familia, en mi gente, en un país, en un continente. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo con ética, prepárate, hazlo bien, porque estás representando algo muchísimo más grande que tú. Entonces yo creo que esa es la herramienta fundamental para los músicos, los bailarines, las personas que trabajan en el entretenimiento latino en los Estados Unidos. Estamos representando algo súper grande. Por otro lado, es un verdadero privilegio vivir en Estados Unidos, un país con tanta diversidad, porque ¿qué me pasó a mí? Yo descubrí cosas que yo no conocía en Venezuela y descubrí la cultura de mis hermanos de otros países. Latinoamericanos, claro, sí, claro, sí. Descubrí, trabajé mucho en eventos mexicanos, colombianos, puertorriqueños, y ahí fue donde yo me di, yo tengo que hacer esto, ¿no? La cultura latinoamericana es hermosa y debe ser celebrada, pero debe ser celebrada bien hecha. No es que vamos a representar a un país a medias. ¿A qué me refiero a medias? Sin un esfuerzo, con una producción paupérrima, con gente que no sabe lo que está haciendo. Yo siento que ahí es donde todos tenemos que decir, no, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Y bueno, me enamoré de la bomba y plena, me enamoré de la cumbia colombiana, me enamoré de la música mexicana,
qué sé yo, y descubrí todas estas bellezas que en Venezuela no las conocía. Y de ahí es donde nace todas estas cosas que hago, celebraciones de Habana o celebraciones de España o celebraciones de Colombia, tratando siempre de preservar la autenticidad de esos países y poderlo representar lo más bonito posible. Claro, súper importante eso que estás diciendo porque es verdad, nosotros llegamos a este país y acá, para los americanos, todos somos mexicanos. Ah, bueno, sí. Sí, ¿De dónde eres? Yo de Venezuela. ¿De qué parte de México queda Venezuela? exacto. Y no quiero generalizar, pero sí varias veces. Fue hace muchos años. Ya no, no me han hecho esa pregunta más No, hace mucho tiempo, pero sí me lo hicieron en los principios de año. pueda que ya no nos pregunten porque nos hemos quejado, porque ya entienden que somos, que no todos somos de México, pero vamos a ser honestos. Para gran parte de los americanos, de las personas de Estados Unidos y de algunos otros países, incluso europeos, no alcanzan a comprender cómo es que el resto desde el Río Bravo para abajo no somos todos mexicanos. Sí, sí, sí. Para ellos eso es algo rarísimo. Claro. Entonces, aunque no nos pregunten, por ejemplo, si nos ofrecen los tacos. Y pues sí, son deliciosos, pero pues yo prefiero un ajiaco. Claro. Y tú no sabes qué es un ajiaco, pero es una comida colombiana. Uh-huh. La diversidad está presente en cada uno de nuestros países. La cultura latina es diversa, pero a la vez es igual. Compartimos idioma, que es diferente español en cada país. Claro. El venezolano es uno, el colombiano es otro, el mexicano es otro. Tenemos diferentes giros idiomáticos en cada uno de los países. Sí. Pero también tenemos una forma muy similar de ver la vida. En la familia, los núcleos familiares, la forma en que nos arropamos, la amistad, esa cercanía, la solidaridad, la camaradería, eso es muy latino. También el buscar el ingenio de ver qué hago, cómo lo hago. Y también aquellas cositas no tan positivas. Por ejemplo, una con la que yo peleo, que creo que tiene que ver con la ética que tú hablas, es la impuntualidad, muy característica de Latinoamérica, muy característica nuestra, pero es parte de la ética y yo creo que es importante. Si nosotros queremos progresar, triunfar, avanzar frente a otras culturas, pues tenemos que tomar algo de ellas. Y por ejemplo, 100%. Para los americanos, así como para los ingleses o los alemanes, la puntualidad es fundamental, ¿no? 100%, sí, sí. La ética de trabajo, el entregarse. Bueno, el latino es muy trabajador, es muy entregado, pero de pronto nos hace falta un poquito más de disciplina, creería yo. Sí, sí. Yo viviendo aquí más de la mitad de mi vida en Estados Unidos, pues esta es mi casa ya. Yo adoro Venezuela, llevo muchos años sin ir, pero yo siento que ya uno adopta cosas de ambos países, ¿no? Es como una canción que sacamos el año pasado con mi grupo que se llama Soy de aquí, soy de allá, porque es verdad, ya cuando tienes tanto tiempo aquí, o sea, no sé, yo adoro mucho este país, yo siento que sí es el país de las oportunidades si lo sabes aprovechar. ¿Me das permiso de colocar tu canción en el podcast? ¿Me lo firmas? Sí, me encantaría. Sí, sí, por derecho de autor. Hazme el favor, me metes el video, porque además tienes un video bellísimo. Es muy chévere. Es muy lindo. Háblame de eso. Sí, era una canción, la escribió, parte la escribió mi esposa y nada, era un programa que tenía la coalición, que era la Plaza de las Mariposas. Ya yo llevaba tiempo trabajando en esta idea, ellos me llaman y me presentan esta idea y me dicen, puedes escribir una canción que pegue con esto. Y ya yo estaba trabajando en algo con un concepto bastante similar. Y nada, es básicamente hablamos de que aquí, no sé, yo agarro mi arepa y le echo barbecue, porque el barbecue sureño queda rico con la arepa de nuestros países. Y en fin, es una canción que habla de que ya estás en un punto de tu vida que eres de los dos lados.
No eres de aquí o eres de allá, eres de los dos lados. Y eso es lo que me pasa a mí, a mi familia, a muchos de mis amigos, porque llevamos mucho tiempo aquí y pues, no sé, como digo, pues adoptamos. Por ejemplo, yo soy una persona extremadamente puntual y bueno, no sé si fue aquí o ya lo era, pero por ejemplo, yo soy una persona que me encanta darle un abrazo cuando te veo o veo un gran amigo. Entonces, como tengo cosas de los de dos los lados. dos lados y son hermosos, los dos lados son Claro. hermosos. Y es más, los aprendimos a manejar en los dos escenarios. Exacto. Porque si ahora mismo entra un americano a este lugar, pues le damos la mano. Buenas tardes, Claro. y ya. Sí. Hi, how are you? Ya mis amigos americanos Ya. han llegado, ya me dan abrazos porque ya tenemos la Educamos, confianza. los Sí. vamos educando poco a poco también. Sí, Es parte, ahora la conquista al revés. Al revés, sí. Bueno, ¿qué otra cosa o qué herramientas internas crees tú que te aportaron para perseverar, para no caer, además para ser exitoso? Porque se necesita mucho. Pues mira, yo creo que, y aquí viene, ¿sabes? Aquí viene todos los sacrificios que hicieron mis padres. Yo me acuerdo cuando yo tenía 14 años, Osiris, yo empecé a tocar guitarra. Tocaba feísimo y durísimo. Y bueno, yo invitaba a mis amigos a que vinieran conmigo a ensayar y lo hacíamos en la sala, lo hacíamos en el techo de la casa. Y vinieron mis padres y me dejaron convertir el cuarto de estudio donde estaban mi papá tenía una librería grandísima y me dijeron, Tony, puedes usar, me limpiaron todo eso, puedes usar y ensayas aquí. Y los vecinos se quejaban y ellos decían, no, pero ese apoyo, ¿no? Que tú sientes de tus padres, y vuelvo, repito, tocaba feísimo, estaba aprendiendo, pero es como una fundación, ¿no? Que si tú sientes que tus padres te están apoyando en algo que ni siquiera ellos entienden, pero lo están, porque ven en ti que realmente te gusta. Y este mensaje que estás lanzando en este momento, quiero que lo trabajemos un poquito porque aplica para los padres de los niños que ahora están creciendo. Claro. Es importante que nosotros apoyemos los sueños de nuestros hijos, les demos las herramientas, los ayudemos a explorar. Si al chico le gusta jugar fútbol, bueno, llévelo a que entrene. No que ya no le gusta el fútbol, ahora le gusta el baloncesto, bueno, llévelo. Algo, en algún momento encontrará cuál es su lugar. Claro. Que si es la música, que si es el piano, que si es la guitarra. El arte. ¿Por dónde va el camino? Es súper importante. Mire lo que está diciendo Tony. Yo creo que una de las grandes herramientas que yo tuve y que me sostuvieron fue sentir ese respaldo y apoyo de mis padres. Eso realmente forma carácter. Saber que yo me puedo tirar y que si de pronto no alcanzo a volar completo, todavía tengo un lugar a donde llegar, es sumamente importante para una persona, para un individuo, en este caso nuestros jóvenes. Definitivamente, sí. Los tiempos han cambiado y yo tengo dos niños, bueno, no son tan niños, están creciendo muy rápido. Y bueno, yo siento que el mundo ahorita está muy rápido y es injusto. Yo a veces le digo a mi esposa, no, pero yo me acuerdo cuando yo tenía 13 años, 14 años, pero sabes que no lo puedes ver así, porque cuando yo tenía 13 años y 14 años, era otro mundo totalmente diferente. Claro. Entonces, no, yo creo que hay que lidiar con esas situaciones viendo cómo está el mundo actualmente. Sí. Y es algo que yo estoy trabajando mucho en eso, como padre, pero yo creo que es la manera adecuada. Tony, solo pensemos en lo siguiente. Cuando yo tenía 13 años, el mundo era diferente. ¿Te imaginas cómo era el mundo cuando tu mamá y tu papá tenían 13 años? Definitivamente. Y vamos más atrás, cuando tus abuelos tenían 13 años, porque hay que verlo desde allá. Claro, yo tenía 13 años y no había celular, ¿no? ¿Qué celular ni qué nada?
claro. Lo máximo que teníamos para escuchar música eran los transistores. ¿Te acuerdas de los transistores pequeñitos? Bueno, teníamos radiolas, los discos de silicona, ¿cómo es que Los llaman? viniles, Los ¿no? viniles, esa Sí, vaina. sí, sí, claro. Teníamos, era eso, nosotros no teníamos iPhone ni iPod, No, nada no, de no. El eso, era... Walkman, yo tenía el Walkman. En mi época era el Walkman, que era un cassette que Ah, es que él es más ponías joven que yo. un poquito. A mí me Casi, tocó, casi. a mí me tocó, a mí me tocó con los discos y a él ya le tocó el Wallman. Y Sí, ahora a hay mí me gustan diferencia. los discos, para que veas. Ajá, yo sé, yo Sí, sé. sí. Eso es importante. No son las mismas épocas. No son las mismas épocas y yo creo eh, que tenemos que evaluar los problemas Los retos o no los son los retos mismos. considerando la vida actual. Claro. Y bueno, en eso estoy aprendiendo a mis hijos y yo creo que a mí me gusta mucho, en inglés se llaman los challenges, ¿no? Los retos, ¿no? Desde mi vida profesional como mi vida personal. Porque no sé, yo siento que la vida es así, ¿no? Como te digo, está Claro. llena de obstáculos, pero también está llena, oye, esto suena complicado, vamos a hacerlo, vamos, tú sabes, vamos a buscarle la vuelta. ¿Sabes tú que en las investigaciones que se han hecho a nivel psicológico, psíquico, emocional de los seres humanos, hay un elemento que ya está establecido y es que el ser humano necesita una dosis de caos para poder desarrollarse y vivir? Esa dosis es la que tú puedes estar diciendo, hay obstáculos y son necesarios y se saltan, porque cuando no hay esa dosis de caos, el ser humano pierde motivación, Sí, pierde propósito, sí. pierde el deseo de vivir. Y acuérdate, tenemos estadísticas, países del primer mundo súper desarrollados, Suecia con unos niveles de suicidio en la juventud, pero alarmantes. Japón, un país súper desarrollado, donde la vida está resuelta desde que naces hasta que mueres, porque ya Claro. la vida la tienes resuelta. Así es. Se pierde esa motivación y entonces se pierde el sentido de vida y pues la gente se suicida, ¿no? Entonces, pues tenemos que aprender a valorar un poco eso, pero desde otro lugar, no desde el sacrificio y el dolor y el por qué a mí y esto solo me pasa a mí, el fracaso, sino desde el lugar donde el caos o la crisis es una oportunidad para crecer. Yo creo que 100%. desde ahí, ¿no? 100%, así es. Yo lo vivo con lo que hago profesionalmente, que son estos eventos, estas celebraciones. Sigo aprendiendo, de cada evento aprendo y son fascinantes. Y ese caos que tú hablas es casi en mi vida, ¿no? No caos, pero es como, bueno, ahorita estoy haciendo esto, la semana que viene tengo que hacer esto y no sé, yo siento que privilegiado soy de hacer lo que hago porque es lo que me gusta, es mi pasión. No todos tenemos o sabemos, hay gente que se muere y nunca supo cuál fue su Correcto, pasión. correcto. Entonces, no sé, me siento privilegiado, bendecido de que todos los días me levanto y hago mi trabajo es algo que me apasiona. Ok, tu trabajo te apasiona. ¿Cuál es tu don? Mi don, bueno, yo soy muy organizado. No sé si Sí, sí, sea sí, un es don. un don. Y yo creo que por eso me va bien con estos eventos, porque los organizo. Me va bien como director musical, porque trato de organizarme mucho. No sé, mi esposa dice que soy un poquito muy organizado, pero así soy. Desde muy temprana edad siempre me ha gustado El orden. el Es un orden. don, es un don. Es un don porque no todos lo tenemos. O sea, yo ahora entré y este lugar estaba totalmente impecable y estamos en el estudio de Tony. Y ahora que estabas hablando del orden, empecé a ver y el reguero de cables es mío. No, En mi casa, en mi estudio, el reguero de cables va por todo lado porque yo no tengo ese don. claro. Ese es tuyo. Yo tengo otros. Yo Bueno, tengo otros pero dones. es un don organizacional eh, como de manera de hacer las cosas como los trabajos. Eh, en la casa no soy tan organizado. Soy organizado, pero no tan organizado. Ok.
¿Qué dicen tus hijos? No, mis hijos salieron a la mamá. Definitivamente no son organizados. Ujú. Sí, pero son buenos muchachos. Claro, no, pues es Sí. que yo no soy organizada y eso no Mm. me convierte en una mala profesional, no No, me no, no. convierte en una mala persona, me convierte en una persona que tiene otros dones. Sí, Y todos que, somos unique. exacto, Y eso es lo bonito de la humanidad, ¿no? sí. Que aburrido será que todo el mundo sea Osiris, que todos sean igualitos que Osiris. Si yo me canso de ser yo, imagínate que ¿Entiendes? todos fuéramos como Entonces, yo. yo creo que la manera de ver esto es, yo soy amante de la diversidad, yo creo que la diversidad es hermosa y de compartir y aprender el uno al otro, eso es Y hasta de bello. complementarnos. Exacto, Porque, por supuesto. por ejemplo, yo soy muy creativa, yo soy Ujú, visionaria, pero necesito a alguien con los pies en la tierra para que me aterrice ujú, y mis ideas no se queden en el aire, sino que se puedan concretar, ¿no? claro, Esos son complementos. Y aquella 100%. persona que tiene los pies en la tierra, que es organizada, por ejemplo, puede no tener una visión tan amplia como la mía o puede no Ujú, tener otro de mis dones. Cada uno tiene lo suyo. Lo importante es descubrir cuál es el talento, el don, el diamante que yo tengo en mi interior, mi tesoro. ujú. Que eso es lo que me lleva a mí a poder hacer lo que amo y hasta vivir de eso, ¿no? Amén, Eh, eh, amén. es, ese es el ideal. Es el ideal, así Aunque es. igual tenemos que trabajar en lo que sea porque hay que llevar la Ujú, comida a la casa. claro, Pero el ideal es descubrir para qué soy bueno, qué me apasiona, qué me gusta y ponerme en marcha sobre eso. así es. Tony, creas la banda, tienes tu banda, te casas, tienes 2 hijos, creas Carlota Talents, que es con lo que haces eventos. Ujú. ¿Hace cuánto estás haciendo los eventos? Pues mira, yo trabajé 11 años para la coalición latinoamericana, que la coalición pasó a ser como especie de una universidad para mí, porque aprendí mucho. Eh, eso me puso en el mapa con otras organizaciones, me llamaban, Tony, me gusta tu modelo, ¿cómo lo podemos implementar? Y poquito a poquito fui evaluando en trabajar para mí mismo, dejar un salario, dejar un seguro médico, dejar un montón de cosas. Y fue algo que fue evaluando. No fue fácil tomar esa No, nos decisión. pega durísimo a todos dejar la seguridad Sí, para aventurar, tenaz. no, mi esposa fue muy fundamental porque fue algo una decisión que tomamos como pareja. Y ahorita te puedo decir que ha sido la mejor decisión profesional que he tomado en mi vida. Desde el 2017 trabajo por mi cuenta. Eh, Empiezo a trabajar solo de mi cuenta el 2017. 2017, 2018 son años de aprendizaje. Cuando empiezo a volar, cae la pandemia. Sí, me acuerdo. Y yo, oh my God, ¿en qué me metí? Pero durante la pandemia fui bendecido por muchos programas eh, que, que nosotros pudimos obtener por ser minoritarios o pequeños negocios. Me gané una beca, hice un disco, hice video, hice un montón de cosas. Y nada, me sirvió. Para mí, pues la pandemia no fue tan mala porque eh, eh, me salió la parte artística y la Ujú. parte de componer y en fin. Pero aquí estoy, vuelvo a decirlo, muy bendecido que hago algo que me gusta, ¿no? Y que me apasiona mucho. Si tuvieras que darle un mensaje hoy desde donde estás tú, después de haber hecho esta revisión de tu recorrido, Uh -huh. ¿qué le dirías a tus hijos? Pues yo le digo a mis hijos, y se los digo muy seguido, que ellos pueden hacer con su vida lo que ellos quieran, eh, siempre y cuando haya mucha disciplina, que hagan las cosas bien. Las cosas fáciles no tienen valor, y me da pena decirlo, pero cuando uno se esfuerza, cuando las cosas no salen tan sencillas, esas son las cosas que valen la pena. Entonces, yo les digo a ellos que siempre sean respetuosos, sean muy éticos
y que cuando vayan a hacer algo lo hagan bien. Que hagan las cosas bien, es un sello de calidad, lo que tú consideras. ¿Eso es Carlos Talens? ¿Eso es Tony? Sí, o sea, yo me rehúso a hacer algo. Yo digo, bueno, voy a hacer, no quiero hablar de ningún país, voy a hacer tal cosa, pero solamente le voy a dedicar el 20% de interés, no, ¿sabe? Voy a Voy a hacerlo por hacerlo. voy a hacer una celebración en Argentina, ¿ok? Pero no me voy a preocupar de involucrar a la comunidad argentina, de tener comida, ¿sabes? La gastronomía de ellos. Voy a hacer algo. Eso no soy yo. Eh, si ese es el caso, llamaría a mi amigo Claudio que me ayudara, que me buscara, que me guiara, porque él es argentino, él conoce sus cosas. Y le invertiría todo mi tiempo para que esa celebración fuera auténtica, bonita y que sea una representación del país. Correcto. Es el no hacer las cosas a medias, no hacerlas por hacerlas o por un sueldo, por un salario. Porque no, mira, Osiris, nosotros los músicos, si es por el salario, estamos mal, porque cuando uno le suma las horas de los ensayos, todo este montón de equipos que es carísimo y lo que nos compensan realmente no da la fórmula, pero hay una compensación que es mental que esa no tiene precio. Y esos 45 minutos o una hora que tú estás en ese escenario, eso vale mucho más que cualquier sueldo. O sea, tú sí estás de acuerdo con las abuelas colombianas que decían que para ser músicos se morían de hambre. Hay mucha certeza tu en silencio eso. Es muy elocuente. Hay mucha certeza, pero realmente nosotros los músicos, créeme, no estamos haciendo esto por el paycheck, como dicen, ¿no? Es pasión, no todos, pero la gran mayoría lo hacemos porque nos gusta, porque nos ayuda con la salud mental y porque el mundo de la música es maravilloso. Tony, en este momento te están escuchando y te están viendo todos los seguidores que tenemos en Mujer Arte, que no son muchos, pero estamos avanzando. Amén, de amén. paso, por favor, suscríbase al canal en este momento. Este es un muy buen momento. Mire a quien le tengo aquí de invitado, a Tony. Me merezco una suscripción por haberte traído. Claro. Así es que a ellos, ¿qué le dirías tú o qué tienes para decirles desde tu ser venezolano, con ese orgullo que vives, la cultura hispana? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a la comunidad hispanoamericana? Nuestra cultura latinoamericana es hermosa y cuando estamos en el parque, en la zona del trabajo, manejando, en nuestras vidas rutinarias, ¿no? Yo creo que es muy importante pensar de dónde venimos, pensar en nuestros padres, pensar en nuestra familia, porque nosotros somos una representación de donde venimos. Y no sé, el actuar bien, tú sabes, ahorita vivimos en un mundo tan difícil donde hay mucha negatividad, donde los inmigrantes no somos los más populares. Y yo creo que es el momento perfecto, ¿no? Para decir, no, nosotros somos gente inteligente, somos buena gente, somos Capaces. gente echada para adelante, que estamos aquí para hacer que este país sea un mejor país. Entonces, yo creo que es importante ser auténtico, ser orgulloso de quienes somos, no pretender que ya hablamos inglés y ya somos americanos y olvidarnos de dónde somos. Yo creo que es muy importante siempre tener eso bien al frente. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ser hispano? No, mi persona, mi comida, la música, definitivamente. No sé, siento que nosotros tenemos un sentido del humor muy único, ¿no? Y somos únicos, somos chéveres, somos
somos gente muy capaces. Excelente. Bueno, Tony, muchísimas gracias Gracias a por ti. habernos dado este tiempo en Mujerarte, pero regálame, dime dónde te pueden seguir, cuáles son tus redes sociales para que las personas que nos están siguiendo en este momento puedan unirse a ti. Gracias, claro que sí. En Instagram nos consiguen como Carlotan Talents. Carlota es el significado, yo estaba buscando una palabra, cómo traducir Charlo a español, y bueno, me salió Carlotan. Talents es porque es el talento de Charlo. Yo siento que Charlo tiene un talento musical grandísimo y por eso fue que quise ponerle ese nombre. So, nos pueden conseguir en Instagram como Carlotan Talents, no sé si lo podemos poner Sí, aquí. sí, Y Ruso está a bueno, cargo. sí, síganos, apóyenlo. Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto. Sigan a Carlota Talents, ¿por qué? Porque además ahí en su cuenta, en sus cuentas de Instagram, Facebook, en todo lado, en YouTube, va a tener información sobre los eventos que hace Tony que tienen que ver con la comunidad latina. Entonces, por ejemplo, el Festival de las Empanadas, que no se las pierde nadie aquí en Charlotte, eso lo organiza Tony, el festivales, ¿no? Claro, La Olé parranda España, navideña, el festival de Havana Night, Ole sí, España. Olé España, sí, claro. Así es que si usted quiere saber dónde se está llevando a cabo la movida latina, siga a Carlota Antales, porque además también publicitas tu banda. Sí, Última claro, Nota. Última Nota, sí, sí. Como músico es Última Nota Music y ahí nos pueden conseguir en todos lados, en Facebook, en Instagram, En este YouTube. momento, cuando este final va a estar escuchando la canción de Tony, la misma que colocamos hace un rato, para que usted vea de qué talento estamos hablando. Quienes no conocen a Tony, en Charlo lo conoce todo el mundo, en Carolina y hasta en Virginia lo conoce todo el mundo, pero tenemos seguidores de otras partes del mundo, de España. En España te va a seguir tu familia, porque tienes allá también. Siga a Tony, siga a Carlota Talents, siga también a Última Nota para que puedan apoyar también y distraerse, por supuesto, tener toda esta información tan valiosa. A nosotros, síganos en todas nuestras redes sociales como Mujerarte Hoy. Denos su apoyo, denos su like, suscríbase al canal, es todo lo que nosotros necesitamos. Quiero agradecer, Tony, nuevamente tu tiempo. Yo sé que eres muy ocupado. Tu estudio. Gracias. Hoy grabamos este podcast acá en el estudio de Tony, me encanta. Quiero agradecerle a las personas que nos apoyan con este proyecto. Ruso, muchísimas gracias. No se le olvide ponernos las canciones de Tony, los videos. A Ingrid, que está haciendo un gran trabajo manejando redes sociales, decorando esto para que se vea bonito. A usted que está allá por dedicarnos este tiempo para escucharnos, para seguirnos, para vernos. Agradecemos sus comentarios porque nos ayudan a crecer y a entregar lo que usted necesita, lo que usted quiere escuchar. Y recuerde, la felicidad no es un derecho, es una obligación. Gracias por regalarte este momento en Mujerarte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.